Isadora irrumpió en la ceremonia sagrada del solsticio, gritando palabras que helaron la sangre de todos los presentes. ¿Has sentido alguna vez que una verdad te quema por dentro hasta que no puedes callarla más? El año era 1923, cuando ella se paró frente a toda la aldea apache en Arizona, y señaló al chamán con el dedo tembloroso. El fuego ceremonial crepitaba en el centro del círculo. Las llamas danzaban como espíritus inquietos, mientras Isadora respiraba con dificultad. Sus ojos, normalmente serenos como el agua de un arroyo, ahora brillaban con una furia que nadie había visto jamás. «Tú guardas secretos que nos lastiman a todos», gritó en apache, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. Los ancianos se miraron entre ellos. Las mujeres cubrieron a sus hijos con rebozos tejidos a mano. Los hombres se pusieron tensos, listos para actuar si era necesario. Pero el chamán, un hombre de 60 años con arrugas profundas marcadas por el sol del desierto, no se inmutó. Sus ojos grises se fijaron en Isadora, con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. «Finalmente, alguien se ha dado cuenta», susurró el anciano, y una sonrisa extraña se dibujó en sus labios. El silencio que siguió fue tan pesado, que hasta el viento pareció detenerse. Las antorchas de pino que rodeaban el círculo ceremonial proyectaban sombras danzantes sobre los rostros tensos de la comunidad. Isadora tenía 32 años, y había sido respetada como vidente desde que era una niña. Su abuela decía que podía ver cosas que otros no veían, leer señales en el vuelo de los pájaros, en la forma de las nubes, en el comportamiento de los animales del desierto. Pero esa noche, bajo la luna llena de junio, lo que había visto la había hecho temblar de rabia. «Durante meses he sentido que algo no estaba bien», continuó Isadora, su voz ahora más controlada pero igual de firme. «Las ceremonias han perdido su poder. Los jóvenes se van de la aldea. Las cosechas no crecen como antes». Murmuros nerviosos corrieron entre los presentes como el viento entre las rocas del cañón. El chamán se levantó lentamente, apoyándose en su bastón de roble tallado. Sus mocasines de cuero apenas hacían ruido sobre la tierra seca. Se acercó a Isadora hasta quedar frente a ella. «¿Y qué crees que has visto, hija de la luna?». La pregunta colgó en el aire como humo. Isadora sintió que todas las miradas se clavaban en ella. El copal que se quemaba en los braseros pequeños llenaba sus pulmones con un aroma que antes la tranquilizaba, pero que ahora le provocaba náuseas. «He visto que mientes sobre nuestro pasado», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «He visto que escondes cosas que deberíamos saber. He visto que proteges secretos que nos están enfermando a todos». Un murmullo más fuerte se alzó de la multitud. Algunos ancianos se pusieron de pie, claramente molestos. Una mujer mayor, la abuela de Isadora, la miró con ojos llenos de advertencia. Pero el chamán solo asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Tienes razón, Isadora», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Si guardo secretos, han muchos secretos». El círculo ceremonial quedó en completo silencio. Hasta los grillos parecían haber dejado de cantar. «Pero», continuó el chamán, «antes de que decidas revelar lo que crees que sabes, deberías preguntarte si nuestra gente está lista para escuchar ciertas verdades». Isadora sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Por primera vez en esa noche, dudó. El aire del desierto, que había estado caliente durante el día, ahora se sentía frío contra su piel. «Un secreto puede ser una carga», añadió el chamán, «pero también puede ser una protección». Los ojos de Isadora se llenaron de lágrimas, que se negó a derramar. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. La verdad que había descubierto la había mantenido despierta durante semanas, como una espina clavada en el corazón. «El pueblo tiene derecho a saber», susurró. «¿Estás segura?», preguntó el chamán. «¿Estás dispuesta a cargar con las consecuencias de lo que pueda pasar después?». La luna llena los observaba desde arriba, testigo silencioso de un momento que cambiaría para siempre la vida de esa pequeña comunidad apache perdida en el desierto de Arizona. Isadora miró a su alrededor. Vio a las familias que conocía desde niña, a los ancianos que le habían enseñado las tradiciones, a los jóvenes que buscaban su lugar en el mundo. Todos esperaban su respuesta. «Si esta historia te está tocando el corazón, comenta aquí abajo qué piensas que debería hacer Isadora». La aldea apache donde vivía Isadora se extendía como un abrazo suave entre las montañas rojas de Arizona. Las casas de adobe se alzaban de la tierra misma, del mismo color que los cañones que las rodeaban. Los techos planos se cubrían de nieve en invierno,
y se tostaban bajo el sol implacable en verano. Entre las viviendas corrían senderos de tierra, pisada por generaciones de pies descalzos y mocasines. El río que atravesaba la aldea no era grande, pero nunca se secaba. Sus aguas cantaban suavemente sobre las piedras pulidas, refrescando a los caballos que venían a beber, y llenando los cántaros de barro que las mujeres cargaban sobre las caderas. Isadora había crecido en esta tierra. Conocía cada roca, cada árbol de mezquite, cada curva del sendero que llevaba a la montaña sagrada. Su pequeña casa estaba en la orilla de la aldea, donde las últimas luces se encontraban con la vastedad. Desde su puerta podía ver las estrellas sin que ninguna construcción se lo impidiera. Esa había sido siempre su conexión con el mundo de los espíritus. Pero esa noche, después del enfrentamiento con el chamán, Isadora se sentó en el suelo de su cocina sin poder dormir. Sus manos temblaban mientras preparaba té de hierbas del desierto. El agua hervía en una olla de barro negro que había heredado de su madre. El vapor subía en espirales, como las oraciones que su abuela le había enseñado a elevar cuando era niña. Isadora recordaba esos días con una mezcla de nostalgia y dolor. Tenía 5 años cuando su madre se fue para no volver jamás. No había sido una partida violenta. Simplemente, un día ella estaba ahí, tejiendo canastas junto al río, y al siguiente, había desaparecido como el rocío bajo el sol matutino. Su abuela, Paloma Blanca, la había criado desde entonces. Era una mujer fuerte, con trenzas grises que le llegaban hasta la cintura, y ojos que parecían guardar todos los secretos del mundo. Los espíritus hablan contigo, nieta, le decía Paloma Blanca cuando Isadora era pequeña, y predecía la llegada de tormentas, o sabía sin explicación cuando alguien estaba enfermo. Pero ten cuidado, no todo lo que se ve debe decirse. Ojo, 27 años después, Isadora entendía por qué su abuela le había dado esa advertencia. El don de ver más allá de lo obvio había sido una bendición y una maldición toda su vida. La gente venía a consultarla cuando perdían animales, cuando sus hijos se enfermaban, cuando necesitaban saber si las lluvias llegarían a tiempo para las cosechas. Pero también la mantenía apartada. Los hombres jóvenes la respetaban demasiado para cortejarla. Las mujeres de su edad a veces la miraban con recelo, como si pudiera leer sus pensamientos más privados. Isadora se había acostumbrado a la soledad. Se había dicho a sí misma que su propósito era servir a la comunidad, no buscar la felicidad personal, hasta que comenzó a ver las fisuras. Empezó hace 6 meses, durante el festival de la cosecha. Mientras observaba a las familias celebrando, notó algo extraño en los ojos del chamán. Una sombra que no había estado ahí antes. Una inquietud que contrastaba con su aparente serenidad. Después vinieron las pequeñas inconsistencias en las historias que contaba durante las ceremonias. Detalles que no coincidían con lo que Paloma Blanca le había enseñado sobre las tradiciones ancestrales. Y luego, hace un mes, mientras ayudaba a limpiar la casa de ceremonia, encontró documentos escondidos debajo de unas mantas sagradas. Papeles escritos en inglés y español que hablaban de acuerdos, de tierras, de promesas rotas. No podía leer todo, pero entendía lo suficiente para saber que algo importante se había ocultado a la comunidad. El descubrimiento la había mantenido despierta noches enteras. Se paseaba por su pequeña casa como un animal enjaulado, sintiendo el peso de la verdad no dicha como una piedra en el estómago. Isadora sabía que su abuela le pediría silencio. Paloma Blanca creía que los ancianos siempre tenían razones para sus decisiones, que cuestionar la autoridad era sembrar discord en la comunidad. Pero Isadora también recordaba las palabras de su abuelo, quien había partido al mundo de los espíritus cuando ella tenía 15 años. La verdad es como el agua, nieta, le había dicho poco antes de su partida. Puedes contenerla por un tiempo, pero siempre encuentra una manera de fluir. Ahora, sentada en su cocina mientras el té se enfriaba en sus manos, Isadora se preguntaba si había hecho lo correcto al enfrentar al chamán públicamente. El viento nocturno silbaba entre las vigas de madera de su techo. En la distancia, un coyote aulló, y su llamada fue respondida por otro desde las montañas. Los sonidos familiares del desierto ya no la consolaban como antes. Todo le parecía cargado de significado, como si hasta las criaturas de la noche supieran que algo había cambiado para siempre en la aldea. Isadora se levantó y caminó hasta la ventana. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, que hacía que las montañas parecieran dormir bajo una manta de estrellas. Se preguntó qué pasaría mañana, cuando el sol saliera, y la gente comenzara a hablar de lo que había ocurrido en la ceremonia. ¿La apoyarían en su búsqueda de la verdad? ¿O la verían como una perturbadora de la paz? Y sobre todo, ¿estaba realmente preparada para las consecuencias de lo que había comenzado? El té se había enfriado completamente en sus manos,
Pero Isadora no se movió de la ventana. Siguió mirando las estrellas, buscando en ellas las respuestas que su corazón necesitaba encontrar. La mañana siguiente trajo consigo algo que nadie esperaba. Un hombre blanco a caballo, levantando polvo en el sendero que llevaba a la aldea. Isadora lo vio primero desde su ventana. El sol apenas comenzaba a pintar las montañas de rosa cuando el jinete apareció en el horizonte, como una mancha oscura, contra el cielo claro. Se vistió rápidamente con su falda de algodón azul y su blusa bordada a mano. Se recogió el cabello negro en una trenza y salió a encontrarse con el día que cambiaría todo. El hombre del caballo era joven, tal vez de su misma edad. Tenía el pelo castaño claro quemado por el sol y ojos verdes que miraban con respeto, no con la arrogancia que ella había visto en otros visitantes blancos. Se bajó del caballo antes de llegar al centro de la aldea, mostrando que conocía las costumbres apache. Caminar hasta los ancianos, no llegar montado como si fuera superior. Buenos días, dijo en español. Luego añadió unas palabras en apache que sonaron torpes, pero sinceras. Vengo en paz. Mi nombre es Tomás García. El apellido español sorprendió a Isadora. Muchos anglos en esa región habían tomado nombres mexicanos para comerciar más fácilmente. Pero algo, en la manera en que lo dijo, le hizo pensar que no era falso. El chamán salió de su casa, vestido con su túnica ceremonial, a pesar de ser temprano en la mañana. Sus ojos se fijaron en el visitante con una intensidad que Isadora reconoció inmediatamente. Miedo. ¿Qué buscas aquí, hijo? Frigan. El anciano, en español. Tomás García se quitó el sombrero de cuero desgastado y lo sostuvo contra el pecho. El gesto era respetuoso, pero Isadora notó que sus nudillos estaban blancos de la tensión. Busco información sobre mi familia, respondió. Mi abuelo me dijo antes de partir que tenía raíces aquí, en esta aldea en medio esto. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto, envuelto en cuero. Lo desenvolvió cuidadosamente, revelando un medallón de plata con símbolos apaches grabados. El chamán se quedó inmóvil como una estatua de piedra. Isadora sintió que el aire mismo se espesaba a su alrededor. El medallón que el joven sostenía era idéntico al que el chamán llevaba siempre colgado del cuello, escondido debajo de su túnica. Mi abuelo se llamaba Miguel García, continuó Tomás. Me contó que cuando era niño vivió aquí, pero que tuvo que irse. Nunca me explicó por qué. Paloma Blanca, la abuela de Isadora, salió de su casa en ese momento. Sus ojos se posaron en el medallón, y su rostro arrugado se puso pálido como la ceniza. Miguel, susurró en apache, tan bajo que solo Isadora pudo escucharla. Pero, Isadora sintió que todas las piezas del rompecabezas que había estado armando durante meses comenzaban a encajar. El secreto que el chamán guardaba no era solo uno. Y uno de ellos tenía que ver con personas que habían sido borradas de la historia de la aldea. Tomás García notó la tensión en el aire. Sus ojos verdes recorrieron los rostros de los apache que se habían reunido para verlo, buscando alguna señal de reconocimiento. Por favor, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Solo quiero entender de dónde vengo. Mi abuelo se fue de este mundo hace 2 meses, y antes de partir me hizo prometer que vendría aquí a buscar respuestas. El chamán miró el medallón por un largo momento. Luego levantó la vista hacia Tomás, y algo cambió en su expresión. La dureza se suavizó, como si hubiera tomado una decisión que llevaba años posponiendo. Tu abuelo era mi hermano, dijo finalmente. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron por toda la aldea reunida. Tomás García se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Hermano de sangre y corazón, confirmó el chamán. Se llamaba Miguel Lobo Gris, antes de tomar el nombre García. Se fue de aquí cuando tenía 17 años. ¿Por qué se fue?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. El chamán miró a Isadora directamente a los ojos. En esa mirada, ella vio una súplica silenciosa, una petición de comprensión que la desconcertó. Esa, dijo el anciano lentamente, es una historia que involucra secretos que he guardado durante 40 años, secretos que tal vez sea hora de contar. Isadora sintió que su corazón se aceleraba. Este joven, Tomás García, era la llave que ella había estado buscando sin saberlo. Su llegada no era casualidad. Era como si los espíritus hubieran conspirado para traerlo exactamente en el momento en que la verdad necesitaba salir a la luz. Paloma Blanca se acercó lentamente a Tomás. Lo estudió con ojos que habían visto muchas décadas de alegría y dolor. Luego, sorprendentemente, sonrió. Tienes los ojos de tu abuelo, le dijo en español. Siempre supe que algún día alguien de su familia regresaría. Tomás miró a la anciana con gratitud. ¿Usted lo conoció? Lo conocí desde que era un bebé, respondió Paloma Blanca. Era el mejor cazador de la aldea,
Y el más terco también. Una risa suave corrió entre algunos de los presentes, rompiendo parte de la tensión. Isadora se acercó al grupo. Tenía que aprovechar este momento. Si el chamán estaba dispuesto a hablar sobre el pasado por causa de este joven, tal vez también estaría dispuesto a revelar otros secretos. Si va a contar la historia de Miguel, dijo dirigiéndose al chamán, debe contarla completa. El pueblo tiene derecho a saber por qué se fue, y qué otros secretos se han guardado todos estos años. El chamán la miró con una mezcla de resignación y respeto. Tienes razón, Isadora, admitió. Tomás García no solo ha venido a buscar a su familia, ha venido a ayudarnos a sanar heridas que han estado abiertas demasiado tiempo. El sol ya estaba alto cuando el chamán les pidió a todos que se reunieran esa tarde en el círculo ceremonial. Iba a contarles una historia que cambiaría para siempre la manera en que entendían su pasado. Y Isadora sabía que esa historia era solo el comienzo de revelaciones aún más profundas. Esa tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, toda la aldea se reunió en el círculo ceremonial. Isadora observó cómo cada persona elegía su lugar. Los gestos eran pequeños, pero hablaban volúmenes sobre lo que cada uno sentía. Paloma Blanca se sentó cerca del chamán, pero no a su lado como solía ser. La distancia entre ellos era apenas de 1 metro, pero se sentía como un abismo. Los jóvenes se agruparon juntos, sus miradas brillando con curiosidad. Los adultos parecían tensos. Algunos evitaban mirar directamente al chamán. Los Anchi permanecían en silencio, pero sus rostros mostraban una mezcla de resignación y tristeza. Tomás García estaba sentado en el lugar que normalmente se reservaba para visitantes respetados. Tenía las manos sobre las rodillas, y sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la tela de sus pantalones. Isadora eligió un lugar desde donde podía ver a todos. Había aprendido desde niña que la verdad no solo estaba en las palabras, sino en lo que la gente no decía, en cómo movían las manos, en la manera en que sus ojos se apartaban cuando algo los incomodaba. El chamán se levantó cuando el último rayo de sol dorado tocó las rocas rojas del cañón. Su sombra se alargaba sobre la tierra pisada del círculo, y por primera vez, Isadora notó lo frágil que se veía. Hace 40 años comenzó el anciano, su voz llevando el peso de las décadas. Esta aldea enfrentó una decisión que cambió todo. Se detuvo, y el silencio se extendió como ondas en el agua. Los hombres blancos habían llegado con papeles que decían que nuestras tierras ya no nos pertenecían. Querían llevarnos a una reservación lejos de aquí, lejos de nuestras montañas sagradas. Murmuros inquietos recorrieron el círculo. Algunos ya conocían esta historia, pero otros la escuchaban por primera vez. Nuestro jefe, en ese tiempo, tomó una decisión difícil, continuó el chamán. Negoció un acuerdo secreto. Algunos de nosotros nos quedaríamos aquí, pero otros tendrían que irse y a cambiar. La palabra cambiar flotó en el aire como humo. Tomás García se inclinó hacia adelante. Sus ojos verdes estaban fijos en el chamán, como si quisiera absorber cada palabra. Mi hermano Miguel fue uno de los elegidos para irse, dijo el chamán, y su voz se quebró ligeramente. Tenía que tomar un nombre español, casarse con una mujer mexicana, y nunca regresar. A cambio, el resto de nosotros podríamos quedarnos en nuestras tierras. Isadora sintió que su respiración se detenía, miró a su abuela, y vio lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas arrugadas de la anciana. 20 jóvenes se fueron esa primavera, continuó el chamán. 20 hijos de nuestras familias, que sacrificaron su identidad, para que el resto de nosotros pudiéramos mantener la nuestra. Una mujer mayor en el círculo soltó un sollozo ahogado. Se cubrió con las manos, pero no pudo contener el dolor que había estado guardando durante décadas. ¿Y nunca más supieron de ellos?, preguntó una voz joven desde el círculo. El chamán negó con la cabeza. Era parte del acuerdo. No podía haber contacto. Si los descubrían, toda la aldea sufriría las consecuencias. Tomás García se puso de pie, lentamente. Sus piernas temblaban, pero su voz era firme cuando habló. Mi abuelo nunca olvidó quién era, dijo. Todos los días de su vida, habló apache en casa. Me enseñó las oraciones, las canciones, las historias. Decía que no importaba dónde viviera. Seguía siendo apache en el corazón. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Isadora se levantó. Sabía que este era el momento de hacer la pregunta que había estado quemándole la garganta durante meses. ¿Qué otros sacrificios hicimos?, preguntó, dirigiéndose directamente al chamán. ¿Qué otras verdades has estado guardando para protegernos? El chamán la miró durante un largo momento. En sus ojos, Isadora vio el cansancio de un hombre que había cargado demasiados secretos durante demasiado tiempo. Hay más, admitió. Finalmente,
mucho más. Paloma Blanca se limpió las lágrimas y se puso de pie también. Su voz tembló cuando habló. Cuéntale sobre las familias mixtas, dijo. Cuéntale sobre los niños que nacieron de madres apache y padres mexicanos que también se quedaron en silencio. El chamán cerró los ojos como si le doliera físicamente lo que estaba a punto de decir. Algunas de las familias que consideramos puras apache, en realidad tienen sangre mixta, reveló. Durante generaciones hemos guardado este secreto, porque pensábamos que dividiría a la comunidad. Isadora sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Miró a su alrededor y vio que no era la única. Rostros confundidos, algunos enojados, otros aliviados, se reflejaban en las llamas que comenzaban a encenderse mientras caía la noche. ¿Incluyendo mi familia?, preguntó Isadora, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Paloma Blanca asintió lentamente. Tu bisabuelo era mexicano, nieta. Tu bisabuela se enamoró de él cuando llegó como comerciante. Yo igual ese secreto toda mi vida, porque pensé que era lo mejor para ti. Las piernas de Isadora no pudieron sostenerla más. Se sentó pesadamente en la tierra, sintiendo que todo lo que creía saber sobre sí misma se desmoronaba como adobe bajo la lluvia. Tomás García se acercó a ella y se sentó a su lado. No dijo nada, pero su presencia le transmitía una comprensión que las palabras no podían expresar. Hay algo más, dijo el chamán, y todos se prepararon para otra revelación. Los documentos que encontraste, Isadora, no solo hablan de los acuerdos de tierras, también contienen los nombres de todas las familias mixtas y de todos los que se fueron. Isadora levantó la cabeza. ¿Los guardaste todos estos años? Los guardé porque son nuestra historia real, respondió el chamán. No la historia que contamos para sentirnos mejor, sino la historia verdadera de cómo sobrevivimos. Un joven del círculo se puso de pie. Sus ojos brillaban, con una mezcla de enojo y determinación. ¿Por qué decidieron por nosotros?, preguntó. ¿Por qué nos mantuvieron en la ignorancia sobre quiénes somos realmente? La pregunta colgó en el aire, como una flecha apuntando al corazón del asunto. El chamán respiró profundamente antes de responder. Porque tuvimos miedo, admitió. Miedo de que si sabían la verdad, la comunidad se desintegraría. Miedo de que los jóvenes perdieran el respeto por las tradiciones. Miedo de que los de afuera usaran nuestras divisiones internas contra nosotros. Isadora sintió una mano suave en su hombro. Era Tomás, y cuando se volteó a mirarlo, vio en sus ojos verdes la misma búsqueda de identidad que ella había sentido toda su vida. Tal vez, dijo Tomás suavemente, la verdad nos haga más fuertes, no más débiles. Si esta historia te está tocando el corazón, como a nosotros, comparte en los comentarios qué piensas sobre los secretos familiares que a veces guardamos para proteger a quienes amamos. La noche había caído completamente, y las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo del desierto. Pero en el círculo ceremonial, la conversación apenas comenzaba. Había 40 años de verdades enterradas que desenterrar, y Isadora sabía que no sería un proceso fácil, pero también sabía que era necesario. 3 días después de las revelaciones, Isadora tomó la decisión más importante de su vida. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta la casa del chamán. Lo encontró sentado en su portal, como si hubiera estado esperándola. He estado pensando, le dijo sin preámbulos, sobre los secretos, sobre la verdad, sobre lo que es mejor para nuestra gente. El anciano asintió y le señaló un lugar a su lado en el banco de madera que él mismo había tallado décadas atrás. ¿Y a qué conclusión llegaste, Prigon? Isadora se sentó y miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos de sol comenzaban a pintar las montañas de oro. Llegué a la conclusión de que necesitamos una nueva ceremonia, dijo. Una ceremonia que honre tanto nuestro pasado como nuestra verdad. El chamán la miró con curiosidad. ¿Qué tipo de ceremonia? Una ceremonia de reconocimiento, explicó Isadora. Para honrar a los 20 que se fueron. Para reconocer a las familias mixtas. Para celebrar que somos apaches, no por la pureza de nuestra sangre, sino por la fuerza de nuestro espíritu. El anciano se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Esa, dijo, es la idea más sabia que he escuchado en 40 años. Durante la semana siguiente, Isadora, el chamán, Paloma Blanca y Tomás García trabajaron juntos para planear la ceremonia. Decidieron que se realizaría en la próxima luna llena, dándole tiempo a la comunidad para procesar todas las revelaciones. Tomás había decidido quedarse en la aldea durante un mes para conocer mejor las tradiciones de su abuelo. Cada día aprendía algo nuevo. Cada noche escuchaba historias que llenaban los vacíos de su identidad. Mi abuelo estaría
feliz de saber que finalmente llegué ao casao, le dijo a Isadora, una tarde mientras caminaban junto al río. Él nunca se fue realmente, respondió ella. Su espíritu siempre estuvo aquí, esperando a que regresaras. La noche de la ceremonia, el círculo se llenó de una manera diferente. No había tensión en el aire, sino una especie de expectativa esperanzada. Isadora había pasado días preparando un ritual que combinaba elementos tradicionales con nuevas tradiciones que honraran su verdad recién descubierta. Comenzó con la purificación tradicional con salvia, pero añadió hierbas que representaban la mezcla de culturas en romero para la memoria, laurel para la victoria sobre el miedo, y copal para la conexión espiritual. Hoy honramos a nuestros ancestros, dijo Isadora, su voz clara y fuerte en el aire nocturno. Todos nuestros ancestros, los apache, los mexicanos, los que se fueron y los que se quedaron, una por una. Las familias que habían descubierto tener sangre mixta se pusieron de pie, al principio con timidez, luego con orgullo creciente. Paloma Blanca fue la primera en hablar. Yo soy hija de apache y mexicano, dijo, su voz temblando, pero determinada y estoy orgullosa de ser las dos cosas. Otros siguieron su ejemplo, historias de amor que habían cruzado fronteras culturales, de familias que habían guardado secretos durante generaciones, de tradiciones que se habían mezclado en silencio, pero que habían enriquecido la comunidad. Tomás García se puso de pie cuando llegó su turno. Yo vengo del mundo exterior, dijo, pero ahora sé que siempre fui apache en el corazón. Mi abuelo me enseñó que la identidad no se mide por la pureza, sino por el amor a tu gente y a tu tierra. Cuando llegó el momento de Isadora de hablar, se dirigió al centro del círculo. En sus manos llevaba los documentos que había encontrado meses atrás, los papeles que habían iniciado toda esta transformación. Estos documentos, dijo levantándolos para que todos los vieran, contienen nombres, fechas, verdades que hemos ocultado durante 40 años. Pero también contienen algo más importante, contienen prueba de que somos un pueblo de sobrevivientes. Miró a cada rostro iluminado por las llamas, cada decisión difícil que tomaron nuestros antepasados, cada sacrificio que hicieron, cada secreto que guardaron, lo hicieron por amor a esta tierra, por amor a nuestras tradiciones, por amor a nosotros. El chamán se acercó a ella y extendió la mano. ¿Me permites?, preguntó. Isadora le entregó los documentos. El anciano los sostuvo durante un momento. Luego, se dirigió a la comunidad. Estos papeles han sido una carga durante demasiado tiempo, dijo. Propongo que los convirtamos en algo diferente, en un libro de memoria para las generaciones futuras. Una joven madre con un bebé en brazos se puso de pie. ¿Podríamos añadir las historias que se contaron esta noche?, preguntó. Para que nuestros hijos sepan la verdad completa de quiénes somos. El chamán sonrió. Esa es exactamente la idea. Mientras la ceremonia continuaba, Isadora se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la aldea. No era solo que los secretos hubieran salido a la luz, era que la comunidad había decidido redefinir lo que significaba ser apache en el mundo moderno. Ya no serían guardianes de una pureza mítica, sino celebradores de una supervivencia real. Cuando la luna llegó a su punto más alto, Isadora propuso un momento de silencio para honrar a Miguel y a los otros 19 que habían sacrificado su presencia para asegurar la supervivencia de la aldea. En ese silencio, bajo las estrellas del desierto de Arizona, la comunidad apache encontró una paz que no había conocido en 40 años. Tomás García tomó la mano de Isadora durante ese momento silencioso. Sin palabras, ambos entendieron que habían encontrado algo que habían estado buscando toda su vida, un sentido de pertenencia que no dependía de secretos. Cuando la ceremonia terminó, las familias no se dispersaron inmediatamente como solían hacer. Se quedaron hablando en pequeños grupos, compartiendo más historias, haciendo más conexiones. Isadora se quedó en el círculo hasta que fue la última persona allí. Miró las cenizas del fuego ceremonial y sintió que algo en su interior había sanado para siempre. Ya no era la vidente que cargaba con el peso de verdades no dichas. Ahora era simplemente Isadora, una mujer apache con sangre mexicana, una buscadora de verdades que había ayudado a su comunidad a encontrar una nueva manera de ser ellos mismos. El viento nocturno sopló suavemente, llevándose las cenizas hacia las montañas sagradas, y en esa brisa, Isadora creyó escuchar la voz de su abuelo, susurrando palabras de aprobación. La verdad es como el agua, nieta. Siempre encuentra una manera de fluir. Y finalmente, después de 40 años de sequía, había llegado la época de lluvias. Si esta historia te ha tocado el alma como a nosotros, compártela, dale me gusta
y déjanos saber en los comentarios cómo te ha hecho sentir. A veces, las verdades más difíciles son las que más necesitamos escuchar.